Ya estoy aquí, os he dejado bien acompañaditos con esto de aquí que nos acaban de traer recién sacadito del horno. ¿Sabéis lo que es? Los que no sois mallorquines, son penades y roviols con nocilla y requesón. Una locura, pero bueno, a caballo regalado no me puedo quejar, me tienen demasiado mimada. Así que, bueno, para mí hoy es un día súper especial porque hacemos un directo dentro de esta nube de directos que han salido en plan explosión del Rincón de Sol. Y bueno, es el primer directo, digamos, que hacemos un poco fuera de lo que de todo lo que hacemos en el rincón, ¿no? Normalmente siempre tiene que ver con el yoga, con el bienestar, con el arte, ¿no? Todo esto. Y bueno, y hoy contamos con alguien relacionado con la ciencia. Entonces para mí me parece algo brutal poder llegar hasta este momento dentro de este rinconcito, ¿no? Que si no hubiese pasado todo esto, pues no hubiese sido posible, no se hubiese dado, ¿no? Esas cosas que van pasando. ¿Se me escucha bien? Porque estoy aquí con el pinganiño este súper moderno y no sé si se oye bien. Decirme un dedito o algo así para saber que se escucha bien y prosigo a contaros más cositas. Si no, seguiré hablando sola o si no me como un crespey. ¿Se me oye, no? Vale. Pues nada, lo que decía, dentro de este mundo virtual que hemos tenido que crear por obligación casi todos los profesores y maestros, educadores y demás, dentro de las clases de yoga que hacemos en el rincón, que hay clases gratuitas y hay clases con cuota muy reducida, adaptándonos al momento y a la situación. Aparte de esto, estamos haciendo directos todos los días a horas diferentes, porque según la persona que colabore pues voy cambiando las horas. Y nada, y hoy nos toca hablar de un tema que estamos hasta aquí de escuchar, hasta aquí de información, sobre información, redes, no redes, webs, periódicos, pero bueno, que es el dichoso bichito que anda por ahí, el coronavirus, ¿no? Tenemos a David Ruiz, que es amigo de hace muchísimos años y bueno, ha pasado el coronavirus hace poquito y además pues es biólogo e investigador dentro del Instituto de Marsella y trabaja con este tipo de bichos que andan despertándose por el mundo y bueno, tiene mucha información que darnos y muy buena. No me voy a enredar más. Y si no podéis quedaros para todo el directo, ¿vale? Este vídeo se va a quedar en YouTube para que lo tengáis ya para siempre, ¿vale? Pero tardará un poco. Y además lo interesante es que os quedéis para que preguntéis, porque lo ideal es que preguntéis dudas todo el tiempo y él vaya contestando. Él supongo que tendrá algo preparado para la charla, pero bueno, aprovechar estas cosas, por favor, ¿vale? Y bueno, el domingo tenemos, bueno, mañana se ha anulado el concierto de la Chica Lukelele debido a la situación que el ministro de Cultura ha declarado de que el deporte, el turismo y la cultura no está en crisis y hay una huelga en relación a esta manifestación. Y hola papá, qué fuerte. Y el domingo tenemos a Marta Suárez, nutricionista especializada en nutrición ortomolecular, microbiota, macrobiota, muchas cosas de estas en relación al intestino y a la candidiasis y a todo esto, ¿no? Voy a invitarle a que entre a David, ¿vale? Que se nos va el tiempo, solamente tenemos una horita y ya llevo yo 10 minutos aquí como siempre. Así que un fuerte aplauso a David. A ver, ¿dónde está? Uy, David no se ha conectado. Tenemos problemas con la transmisión. Ahora está David, bien. Es que la tecnología, David no es mucho de redes sociales porque tiene la cabeza ocupada en otras cosas. Así que ahora sí que estás. Venga, vamos allá. A ver. Hoy me he pintado los morros y todo, y me he peinado un poco, ¿eh? Que los otros directos estaba hecho un desastre. A ver, ahora sí. A ver, ¿dónde está? Uy, David, no se ha conectado. Tenemos problemas con la transmisión. A ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver.
y hoy he intentado estar un poco más presentable. A ver si llegas. ¿Vale? ¡Yeah! ¿Sí? ¡Hola! Pero ponte, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo gíratelo estamos? gíratelo en vertical porque es... ¡Ay! Ah, sí. Bueno, entonces tengo que sujetarlo. Sí, vale. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estamos? ¡Qué He bien! sido ¡Qué capaz guay! de conectarme. Vas súper preparado con los pinganillos estos que nos hemos tenido que apañar. ¡Qué guay! Sí, yo también te veo ahí. Claro, así un poco profesional, ¿no? ¡Qué bien! Me alegro de verte, porque no te había visto, no te veo desde hace mucho tiempo. Y bueno, la última vez que estuviste aquí, en Mallorca, que viniste para acá. Sí, nos vimos en Mallorca en julio, fue, creo, sí. En veranita, sí. Es verdad, no sé ¿La tanto ves? entonces, no sé tanto. A ver cuándo será la próxima que nos veamos. Pues sí, a ver, creo que queda un poquito. Así Pues es, ¿eh? nada, aquí estamos deseando hablar contigo y preguntarte cosas y que aportes cualquier cosa que quieras aportar. Si quieres explicar algo Ujú. primero y luego pasamos a las preguntas. A ver si me quito... ¿Ahora? Sí, ahora bien, ¿se ha cortado la mía o se ha cortado la tuya? No sé. Ahí me he puesto los dos pingadillos Ahí. por si acaso. Vale, Pues vale. Pues nada, dime. te cuento un poquillo cómo lo planteamos esto. Venga. Vale. Pues nada, que Sole me había propuesto hablar un poco sobre el tema del coronavirus, del COVID-19. Explicaros que yo soy biólogo, estudié en Madrid, soy de Madrid, y hice el doctorado en enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, especializado en enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos, tipo el dengue, el Zika y todo eso. He trabajado mucho en el mosquito tigre, que sabéis que es un problema bastante en España, pero me he ido formando poco a poco en lo que es epidemiología, ecología de enfermedades para tener una visión global. Entonces he estudiado virología, he estudiado también ecología y modelización matemática de enfermedades. Entonces ahora estoy trabajando en Francia en un centro y mi especialidad es ecología de enfermedades, que es algo parecido a la epidemiología. Entonces, he trabajado mucho en dengue y en control de enfermedades, y cuando ha aparecido esto del COVID, pues me he dado cuenta de que mi forma de entender las cosas y la de mis compañeros pues puede ser útil para esta situación. Entonces estoy un poco divulgando, no solo escribiendo, haciendo mi trabajo como científico, sino también divulgando para intentar explicar y responder un poco lo que está ocurriendo en epidemias, porque ya tenemos experiencia de trabajar en epidemias, en lo que llamamos países del sur, en países pobres o del sur empobrecidos. Es decir, que he trabajado en África Central, he trabajado en Marruecos, en Túnez, he estado en Egipto, en Nicaragua, en México. Entonces, esa experiencia aquí no estamos acostumbrados a que venga una epidemia. Entonces es un poco cómo afrontar esto. Yo creo que la información es muy importante para calmar esta sensación de incertidumbre que tenemos, y yo creo que es muy importante porque hay mucha información, hay muchas fake news. Yo no puedo responder a todas las preguntas, no sé todo, pero estoy leyendo y manteniéndome al día con toda la última información científica que va saliendo y eso. Claro. Entonces, yo creo que lo más importante es que estamos aprendiendo primero que la ciencia es importante, que hasta que antes no se valoraba. Te agradezco, por ejemplo, sacar aquí... muchas cosas son importantes, la cultura es muy importante, sin duda, claro. Que estoy poniendo el pinganillo. Aquí, que tenemos un ¿Cómo hacemos, Sole? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Esperamos a que la gente vaya comentando cosas? ¿Cuento algo más? Pues bueno, yo lo que le diría a la gente que si están ya escuchando y les apetece ir escribiendo en el chat, pues que vayan escribiendo y yo lo puedo ir aquí recopilando aquí abajo y se puede ir leyendo, va subiendo con el dedito y las preguntas se van acumulando. Hasta que no hayan preguntas, pues podemos seguir hablando tú y yo de lo que quieras o te pregunto yo, que yo tengo un abanico lleno. Claro, yo la verdad que sí me gustaría dar una idea que a mí me gusta mucho, que además es que justo es lo que trabajamos, que es un poco este tema de que salga un virus emergente, ¿no? Como el COVID. Uh-huh. ¿Por qué? No, y la reflexión que podemos sacar de ello, porque es muy importante que reflexionemos
sobre que nuestra acción del ser humano sobre naturaleza y sobre la Tierra está produciendo sus efectos y sus consecuencias. Es decir, el efecto es el cambio climático, uno de ellos, pero el que haya de repente emergencias de enfermedades tiene que ver con que deforestamos mucho, tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con nuestros viajes y nuestra globalización, con el cambio global. Entonces la idea es esa, que es algo natural. Mira, veo aquí una pregunta, ¿no? Leo las preguntas. Dice, Este es mi película en la que padre. estamos metidos... Ah, vale, dice, Mi esta padre. película en la que estamos metidos la ha podido provocar una mente humana. Dice que sí la ha provocado una mente humana. Esa es la típica pregunta de si, que la hacía mucho al principio, hablamos de ello, de si realmente es natural o ha sido creado en un laboratorio, ¿no? Uh-huh. Y nada, todas las pruebas que tenemos es que es un virus natural, que es un virus emergente. Hay muchísimos virus emergentes, como el ébola, el SIDA mismamente, la rubeola, la viruela, la gripe, que han salido por sí mismos. Y de hecho, los análisis genéticos demuestran que el virus, el SARS-CoV-2, comparte el 96% de su secuencia con un virus de murciélago y 86% con un virus de pangolín. Entonces, la hipótesis que se maneja es que se ha recombinado entre un virus de murciélago y un virus de pangolín. Y de allí ha saltado el humano. Pangolín es una especie de erizo, un animal protegido, así, sí, un mamífero. Vale. Y esa es un poco la idea, o sea que como otros virus son de manera natural. Si soy muy técnico me cortas, Sole. Vale. Pero bueno, pangolín. Y nada, y entonces la idea es que lo que ocurre es que se han recombinado, y no es la primera vez que pasa, muchísimos virus han salido así. Por ejemplo, compañeros míos han estado buscando en gorilas en Gabón. Un compañero mío estuvo durante muchos años en Gabón, que es un país en África Central, recogiendo cacas de gorilas por el bosque, en las cuales buscaba el origen del virus del SIDA. Y resulta que encontró el S, en vez del HIV, el SIV, Simian Immunodeficient Virus, que es un virus que fue el origen del SIDA y que viene de gorilas. Y fue porque algo comieron carne de gorila y entonces saltó a los humanos. Y no está hecho en un laboratorio. Y los análisis genéticos de este virus concreto, dicen que todas las mutaciones y el patrón que tiene, no hay ninguna huella de que haya sido ingeniería genética. Es decir, no hay ningún resto de que alguien lo haya fabricado en un laboratorio y lo haya soltado. Vale. Claro, es que hay muchísimas especulaciones de si esto lo ha creado China, los americanos, el ser humano, bueno. Sí, bueno, claro. Pero bueno, les gustan mucho las explicaciones, pero no hay ninguna demostración. Vamos, quiero decir que está clarísimo de que... ¿Y entonces qué tiene que ver que hayamos influenciado en que se haya creado este virus? O sea, estabas diciendo antes que por la culpa de, ¿no?, que nos hemos cargado tantas cosas y demás, y que tiene que ver esto con el murciélago y el bicho este, por ejemplo. Bueno, pues tiene que ver en que en realidad la separación entre los ambientes urbanos, o sea, entre los animales salvajes y nosotros, al urbanizar, al destruir las zonas naturales, nos ponemos en contacto con los animales salvajes. Hacemos tráfico de especies salvajes y las vendemos en mercados donde se ponen en contacto con así. Hacemos agricultura intensiva de cerdos y entonces eso hace que los virus que tienen los cerdos... Es decir, la idea es que nuestra salud, la salud del planeta y la salud de los animales está relacionada. Y eso se llama el enfoque una salud. Todo está relacionado. Si cuidamos de la salud del planeta, del medio ambiente, y cuidamos la salud de los animales, cuidaremos nuestra salud. No podemos esperar estar en una situación así, y esto lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo. Sabíamos que iba a pasar algo así, o que podría pasar. No pensábamos que iba a ser de esta amplitud, pero sabíamos que iba a pasar. Entonces no hemos sido realmente preventivos, proactivos, no somos conscientes de lo que hay, no escuchamos a las prevenciones. Sí, la verdad es que no te das cuenta. Tú vas al supermercado o vas a la carnicería, coges tu bandeja de carne o coges tu tal y no eres consciente del resto. Mira, otra pregunta. Las teorías conspiranoicas descartadas 100%. Claro, ahí lo que dices es eso, que bueno, que en principio lo que os digo es que tiene un origen natural. Es cierto que todavía falta encontrar el virus natural más cercano para descartarlas al 100%, o sea, porque nos falta encontrar
todavía el virus en los animales salvajes, muy parecido. Uh-huh. Go vegan. Así que bueno, go vegan, dicen por ahí, sí. Pero bueno, tampoco es hacerse vegano del todo, pienso, ¿no? ¿O tú qué consideras de esto del mundo de comer, ser vegano, no ser vegano? Bueno, ese es otro tema diferente, yo creo, ¿no? Pero ¿ayudaríamos al planeta si no comiésemos carne? Hombre, yo no soy vegano, pero es cierto que la verdad que hicimos un trabajo que se llamaba La Segunda Alerta de los Científicos a la Humanidad durante 17.000 científicos en 2019 fue, 2018, diciembre, escribimos que teníamos que reaccionar para cambiar un poco el tema del mundo, 18.000 científicos. Y una de las razones una de las cosas que decían era que el cambio de dieta, para reducir, está claro que el tema de la proteína animal es muy importante porque el impacto que se tiene en el ecosistema del consumo de carne es terrible. En ese sentido, desde luego que sí. Hay que consumir menos carne, más sana, más buena, más consciente y con animales felices, ¿no? Los pollitos felices y las cosas felices. Sí, no, cuidarnos. Yo creo que cuidarnos de nosotros, cuidar el planeta, y entonces eso ayuda también a que estas cosas... También es cierto que... O sea, que no es la primera vez que pasa esto de que estamos viendo el COVID. Ya pasó en 1917. La misma historia, exactamente. Así en el 17. Y tú que has vivido el coronavirus, ¿podrías explicar un poquito a lo mejor qué tal para ir paso por paso? Estamos en el pre, ¿no? ¿De dónde viene? Ahora vamos a la vivencia propia del COVID. ¿Qué tal has estado? Pues yo la verdad que al principio era como una gripe y con bastante fiebre y todo eso, sí, porque he pasado el COVID hace un mes, cuando tuve los síntomas, realmente la fiebre. 3 o 4 días de fiebre, la gripe, un poco inquieto, pero bueno, una fiebre y tal, dolor muscular, tenía bastantes mocos y entonces no sabía muy bien. Y luego ya al 4 o 5 día empecé a tener una tos seca y un cansancio, un dolor muscular, dolor de cabeza, todo ahí tremendo. Y digo, lo he pillado, claro, porque estaba ahí con una tos tal. Y mi doctor me lo dijo, sí, exactamente. Así que en ese sentido, pues la verdad que bueno, que la tos te asusta un poco, ¿no? Porque como dicen que lo que ocurre, que se reproduce en la garganta y puede bajar los pulmones, pues tienes que estar vigilándote un poco y eso, pero yo la verdad que lo he pasado. Después de 2 semanas o así, 3 semanas ya se me han ido los síntomas. Ha sido largo, un poco largo, la verdad. ¿Cómo te has medicado? ¿Con qué te has medicado? Pues nada, al principio, los primeros días, tomé una especie de paracetamol, ¿no? Uh-huh. Y después agua, nada, y lo que sí que me hice, que a mí me funcionó muy bien, que me lo dijeron en el teléfono este que te atienden aquí, era hacer BAOs, hacer inhalaciones de aceites esenciales. Vale. Porque eso te hacía como toser, estornudar y como que lo echabas. Pero luego hay gente que me estuvo comentando que no eran tan buenos los BAOs, entonces luego yo los paré también, no sé. Pero no me medicaba prácticamente. Vale. Sí, no, esperar a que se vaya, a que salga, ¿no? Y ese virus se sale de ti, se sale de ti y se va a otro lado, ¿no? Ese virus, cuando lo sacas de ti, ¿o no? Cuando lo sacas de ti se muere, claro. En principio el virus pues se saca de ti. Lo que ocurre es que tu sistema, o sea, tu cuerpo, tu respuesta inmunitaria lo que hace es que produce anticuerpos cuando tenemos el virus. Es decir, produce unas moléculas que lo que hacen es que se pegan al virus y lo reconocen. Y cuando está, lo ataca, digamos que lo controla. Pero la respuesta inmunitaria tarda. Primero es la infección, la fiebre, los primeros días, todo eso. O sea, funciona así. Primero nos infectamos. O bien, normalmente porque o alguien nos echa... ¿Babilla? Algo en la cara, babilla, o esto, sí, gotitas, o porque tocamos una superficie y nos tocamos, en cualquier caso, la nariz, las mucosas. Entonces entra, y en ese momento, cuando entra, se queda en un periodo de incubación durante 5 días, de media, hasta que se dan los primeros síntomas, y luego ya empieza la fiebre.
la primera fase, que es la infección. Entonces, la infección es cuando tienes la fiebre y los síntomas más fuertes. Son 3 o 4 días y el virus se está reproduciendo. Y luego después pasamos a la fase de inflamación, que es cuando el virus empieza a actuar en tu cuerpo y a buscar dónde ir. Entonces ahí es donde puede ir volver ahí es donde vuelve a los pulmones, por ejemplo, y producir los problemas. Entonces ese es el funcionamiento. Y a partir de ahí se crea una respuesta inmune, y me preguntan aquí si se puede volver a contraer. La respuesta inmune crea unos anticuerpos que te protegen de volver a contraer el coronavirus otra vez. Pero no sabemos cuánto te protege. Creemos que entre 6 meses y 2 años, pero es demasiado pronto, porque es un virus que lo conocemos de hace 4 meses. Claro. Pero por otros virus muy parecidos, la protección es entre 6 meses y 2 años. Y por otra parte, pues eso te impide infectarte otra vez. Es cierto que tenemos datos en monos que demuestran que los monos que han sido infectados luego no pueden ser reinfectados con este coronavirus. Otro virus muy parecido como el SARS también producía una inmunidad de 2 años y otros coronavirus también de 6 meses. Entonces, casi 100% tenemos todavía pequeñas dudas porque desde hace poco desarrollamos una inmunidad. Vale. O sea, que lo podemos volver a coger. Aunque lo hayas pasado, lo puedes volver a coger. Lo puedes volver a coger. Tienes una protección de no sabemos de cuánto tiempo. 6 meses, 2 años, habrá un tiempo, pero no es de por vida. Y te pregunto una cosa y ahora voy con la pregunta que ha hecho mi padre aquí. El tema de que puedes ser portador y no lo sabes y no tener síntomas, ¿no? Que dicen, a lo mejor es que lo tengo, pero no tengo síntomas. Hay mucha cosa con eso, ¿no? O a lo mejor yo le he pasado y no por la carga viral, que dicen que puede ser que tengas una carga viral muy pequeñita y no te hayas dado ni cuenta y hayas pasado el coronavirus. ¿Esto es así o cómo funciona esto? ¿O no? ¿O si te entra a tope? No, sí, es lo que dice un poco de los asintomáticos. Mira, esto funciona un poco como, por ejemplo, muchas otras enfermedades. El dengue, por poner un ejemplo, pero muchas otras. Es una pirámide como epidemiológica, es una pirámide, un iceberg. Lo que vemos es solo lo que está arriba del iceberg. Las muertes y los casos graves detectados. Pero debajo hay un iceberg inmenso de gente que no tiene síntomas, de gente que tiene casos leves, de gente que tiene casos que no han sido diagnosticados, de gente que no ha sido documentada, y se supone que tenemos que multiplicar el número de casos más o menos por un factor de 15, 10 o 15. Es decir, ahora mismo se calcula que en España, una estimación que ha dicho el Imperial College, que es bastante elevada, estiman que hay 7 millones de personas en España que ya han pasado el coronavirus. Solo que nosotros... Y no lo saben, porque el problema es que los test todavía no están, es nuevo, entonces no tenemos los test y tal, pero quiero decirte que muchísima gente somos asintomáticos. Y eso es una cosa muy inteligente. Bueno, el virus no es inteligente, pero se adapta, es como cualquier otro ser vivo. Utiliza el hecho de hacer una gran proporción sin síntomas, hace que sea tan contagioso. Claro. Porque la gente sí, porque te confías y... Claro. Aquí pregunta mi padre, estamos en Mallorca, ¿no? Y dice, sí. Uy, se ha acabado esto. Se me ha apagado. Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Ah, vale. ¿Estaríamos más ¿Qué me protegidos? estabas diciendo, Soler? Una pregunta que dice mi padre. Podéis preguntar lo que queráis, los que estáis aquí. De hecho, esto es para vosotros. Sí, preguntando. Os recuerdo. ¿Estaríamos más protegidos aquí por ser una isla? ¿Y si al abrir el confinamiento y venir aquí tanto turismo, puede ser la isla un foco de riesgo grande? Bueno, no sé qué decir en ese sentido. Yo creo que el problema principal, y eso ya es otro tema que estamos trabajando, y es que, claro, que aquí tenemos un problema, una crisis sanitaria, pero también tenemos una crisis económica y también tenemos una crisis social. Es decir, aquí no podemos tampoco
y es lo que estamos buscando un poco, una forma de controlar la enfermedad, pero no podemos estar tampoco parando la actividad económica tanto tiempo. Por ejemplo, el turismo. Claro. Es decir, hay que buscar soluciones, ¿no? Y en este sentido hay que hacer estrategias médicas óptimas preparándonos para la situación. Entonces, está claro que, por ejemplo, hablábamos con una persona, me contaba un amigo me comentaba que una amiga de Angola, que en Angola no tienen casos porque todas las personas que llegan al aeropuerto pues las chequean, las hacen test, por ejemplo, ¿eh? O sea, eso se puede hacer en algún sitio, ¿no? Pero es un poco inevitable, ¿no?, que el virus se vaya moviendo, y ese es el problema, que en un mundo tan globalizado como el que vivimos, cualquier virus y cualquier cepa puede viajar de un sitio a otro muy rápido. Claro. Entonces la opción inteligente sería las islas, ¿no?, como por ejemplo esta, pues permanecer cerradas para protegerlas, sí, porque aquí estamos bastante, digamos, controlados ya, por lo visto. Entonces, pero vivimos del turismo. El turismo, lo que pasa que también yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque es una enfermedad que, y eso es un mensaje que creo que es de los más importantes que me decís, que como tenemos tantos casos no detectados y asintomáticos, la mortalidad que se da en las noticias está muy, muy sobreestimada. Por realmente no por arriba. O sea, realmente nosotros estamos diciendo que muere el 3%, el 4%, el 5%, no sé, es una locura. O sea, la mortalidad real es de 0,1 media. Es decir, un caso entre 1.000, un caso entre 10.000, y depende de la edad. No completamente con la edad. Solamente es a la gente mayor o vulnerable a la que hay que proteger. Y es la que realmente les pasa algo. A toda la gente joven tendríamos que estar expuestos. No lo hacemos porque si no se saturan las UCIs. Entonces, eso es una cosa que tenemos, que es complicada para entender, y bueno, vamos a ir intentando explicar paso a paso todo esto. Explica. A mí se me ha quedado bloqueada, un dato para que tú lo sepas, se me ha quedado bloqueada la pantalla del directo, lo digo porque no veo ninguna pregunta. Si tú puedes ir moviendo... Pues aquí dicen, sí, yo puedo ir moviendo. Mira, por ejemplo, vamos a ver qué opinas de los asintomáticos de día. Sí, después de lo del... Dice, ¿estaríamos más protegidos aquí por ser una isla y ser el confinamiento y venir aquí tanto turismo puede ser la isla un poco de riesgo? Sí, está ya. Pero tener cuidado al abrirlo, sí, hemos contestado. ¿Se puede volver a contraer? Ese también lo hemos contestado, ¿no? Que decíamos. Hemos dicho que sí, esto, que se puede volver a contraer. Que sí, pero hay un periodo, pero también no lo sabemos. O sea, todavía no tenemos gente de información porque han pasado poco tiempo. Nosotros creemos que protege contra 6 y 2 meses, y 2 años. ¿Qué opinas de los asintomáticos? Lo que hemos comentado, que hay muchos asintomáticos que transmiten. ¿De qué depende de que la enfermedad empeore y acabes en la UCI? Pues en principio, lo que está claro es que hay una serie de factores de riesgo, que es una edad alta, de más de 65 años, y después las comorbidades, se dice, o sea, otras enfermedades que interaccionan, que son problemas... Neumonía, problemas respiratorios, neumonía de EPOC, problemas cardiovasculares, enfermedades inmunodepresivas, diabetes y asma, creo que están todas, más o menos. Bueno, sí. Asma, sí, el asma también, pero bueno, el asma también hay que tomarlo con cuidado, porque depende de qué grado de asma. Quiere decir que puede, pero conozco a gente asmática que se ha enfermado y bueno, lo han pasado y ya está. Digamos que el mayor problema es, parece que la gente que tiene hipertensión y problemas cardiovasculares afecta mucho, y la gente, por supuesto, que tiene problemas respiratorios, neumonías. Los fumadores también tienen más riesgo de desarrollar problemas. Yo, de hecho, he dejado de fumar hace 9 meses, con lo cual, por eso lo digo con orgullo. Ah, 9 meses. 9 meses. Muy bien, campeón. ¿Ya ves? ¿Tú sigues fumando o qué? No, yo siempre he sido ocasional de celebración. Nunca. Bien, entonces. Nunca me ha dado por engancharme a nada. Y como no sé cuánto tiempo llevamos, y esto solo es 1 hora, hay una parte importante que me gustaría que sigamos hablando. Si tú ves preguntas, respóndelas también, pero hay una cosa que me gustaría mucho hablar, que es el post. ¿Cómo nos enfrentaremos cuando todo esto? ¿Cómo nos vamos a empezar a incorporar a la vida? ¿Cómo va a suceder? ¿Va a haber recaída? Claro. Que dicen que en invierno volveremos a recaer. Esto como... Es que me gustaría saberlo antes de que se acabe el directo.
Sí, vale, pues te lo cuento porque estoy justo trabajando en ello un poco. Porque los epidemiólogos hacen modelos matemáticos para predecir un poco o para entender lo que va a pasar. Como sabemos, tenemos pocos datos y tenemos muchas dudas porque conocemos este virus desde hace 4 meses. Hay un esfuerzo científico increíble en todo el mundo para intentar saber qué puede pasar. Eso que lo tengáis en cuenta, que hay muchas cosas que no sabemos, pero también es normal. Y se saben muchas también. Y en principio lo que pensamos es que para que se acabe la epidemia, que ese es el concepto importante, lo que decían también que tenemos que inmunizarnos todos, para que se acabe la epidemia, en ausencia de una vacuna o de un medicamento que la controle, que es la situación que tenemos ahora y más probable durante los próximos años, necesitamos que el 66% de la población se infecte. Eso se llama la inmunidad de grupo. Y eso es así con todas las epidemias. Cuando se contagian. Hay epidemias que se paran por sí solas porque, bueno, pues porque no han salido. Pero pasa con todas las epidemias, ha pasado con todas las epidemias en la historia. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se va a parar hasta que el 66% de la población lo haya pasado. De manera asintomática. De manera con síntomas o de manera grave. Entonces, el confinamiento lo que hace es reducir la velocidad de que la gente se vaya infectando. Es como una especie de, como dice un amigo mío, Faisal, que yo creo que está por ahí escuchando, es un contagio controlado. Vale. Para que no se sature la sanidad, ¿no? Para que no se sature la sanidad, porque el problema es que los casos graves... para que la curva vaya más lenta, para que se aplane la curva, para que vaya menos rápido y para que no se sature la sanidad porque hay un límite en el número de camas, que depende de cada país, que depende de cada región y que desgraciadamente está relacionada con el Producto Interior Bruto. Es decir, los países más ricos aguantan mucho más presión en sus hospitales, como ya Alemania con España, pero España aguanta mucho más que en África, donde, por ejemplo, hay un respirador por 7,5 millones de habitantes. Y entonces la situación es una epidemia. ¿Qué va a pasar cuando tú crees que a partir del 25 de abril o el 26, no sé cuándo es que empezamos a... ¿Cómo nos vamos a ir incorporando? ¿Cómo puede ser el proceso de vuelta a la realidad? Claro, bueno, pues en mi opinión hay dos posibilidades y estoy trabajando en ello, estamos trabajando en ello, como dice ahí, estamos trabajando en ello. Una es que simplemente, bueno, pues nos fijemos por el número de casos y cuando baje la curva, pues lo que hagamos es que salgamos y cuando empiece a subir otra vez el problema, nos lo vamos a meter. Entonces, en verano, tenemos la suerte de que en España hay mucha gente ya infectada. Eso nos da ventaja de llegar a ese 66% respecto a otros países. Tenemos la ventaja de que la curva, la tasa de transmisión ha bajado ya mucho en este momento y es un buen momento. Y tenemos la ventaja de que viene el calor. Y como viene el calor, la transmisión es menor, porque el calor hace que el virus en superficies se muera, viva menos, y se reduce la tasa de transmisión, va más lento. El frío y el ambiente seco le ayudan mucho. Las zonas secas y frías como Madrid o Castilla, la transmisión es mayor que en las zonas costeras y que en las zonas con mayores temperaturas en la época del año. Entonces, en ese momento va a bajar. Entonces, tenemos que aprovechar el verano para ir creando inmunidad, para ir protegiendo y controlando, pero probablemente lo que ocurre, como digo, si no tenemos ningún plan claro, es que luego nos tengamos que volver a meter otra vez en el confinamiento en octubre. Porque va a venir el frío... Si no lo hacemos bien, claro. La acción es que tenemos que hacer un contagio controlado. Entonces, yo estoy en proponer cuarentenas parciales y interrumpidas. Quiere decir que a la gente vulnerable, a la gente que realmente puede... porque la mortalidad realmente en los jóvenes, en los medianos, es pequeña, despreciable. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Solamente la gente que tiene una enfermedad o sea, que es joven y tiene una enfermedad de las que había dicho, que son vulnerables, o la gente mayor de más de 65 tiene que estar protegida. Pero el resto de las personas tienen que ir saliendo, a hacer la vida y salir estamos cogiendo mucho miedo. Y tenemos que salir, hacer nuestra vida y todo para activar la economía. Porque si no, los problemas económicos van a crear problemas sociales y al final vamos a ser vulnerables, ¿no? Y es un tema serio. Entonces,
yo estoy por hacer cuarentenas de una semana sí, una semana no. O sea, tener un plan, es decir, que la gente salga a trabajar y cuando una semana, como el periodo de incubación son 5 días, digo los sectores productivos, los sectores que no pueden trabajar en casa, la construcción, los servicios, los comerciales, las tiendas, los administrativos, las cosas más importantes que se mueva, salgan una semana y después es una posibilidad, y después y después entren otra para observar si tienen síntomas ya están en cuarentena. ¿Entendéis? Sí, que se exponga un poco al virus y luego controlar si... Claro, porque corremos el riesgo de que volvamos a salir y de repente nos tengamos que volver a meter. Vale. ¿Sabes? Antes de octubre, o sea, como en tal. Entonces nos fastidiaría el verano también. Entonces va a ser un poco peculiar esta época, porque en cualquier caso hay que proteger a los vulnerables y mucho, y eso es lo más importante, proteger a la gente mayor y a la gente vulnerable bien. Pero tenemos que protegernos también y la economía, y no podemos tampoco estar encerrados mucho tiempo porque no es bueno ni para la economía ni para nuestra salud, yo creo. Sí, no sé si alguien te está preguntando algo porque como mi pantalla está bloqueada, no sé si hay alguna pregunta. Se ha bloqueado tu pantalla, dice... Sí. ¿Es cierto que deberíamos inmunizarnos de alguna manera? Sí, lo que estamos comentando, hacer la inmunidad natural. Mira, estoy viendo aquí por ahí a gente, mira, Gabriela. Dice, ¿sería inteligente levantar el confinamiento y que todo el mundo con mascarillas y guantes? Digo, sí, es inteligente. Está claro que cuando a partir de ahora vamos a tener que hacer una serie de medidas de distanciamiento social. Los guantes no tenemos por qué llevarlos si no vamos a tocar. O sea, los guantes... tienen su sentido y las mascarillas también. Es que, hay tanto de qué hablar, la verdad, Sole, que... Ya. Que no da. Si quieres la semana que viene repetimos, por si acaso. Dice aquí una pregunta, mira, de Faisal, si podemos repetir. Dice una pregunta, ¿cómo es que después de pasar el MERS, el SARS, el ébola, da la sensación de que este COVID, no sé qué dice? No sigo ahí. ¿Nos ha pillado de sorpresa? Ah, bueno, está muy bien. Dice, ¿cómo es que después de haber pasado tantas epidemias nos ha pillado de sorpresa? Buena pregunta de Faisal, un amigo. Pues la verdad que, mira, yo creo que nos ha pillado de sorpresa porque no nos lo esperábamos, la verdad, que fuera a pasar esto, pero más que nada es porque no tenemos suficiente inversión, no hemos invertido suficiente en políticas preventivas, porque tenemos la costumbre de funcionar para solucionar las cosas en el momento. Pensamos a corto plazo, la política piensa muy a corto plazo y no se hacen políticas a largo plazo. Y lo mismo que pasa con las epidemias, pasa con el cambio climático, pasa con el cambio global, pasa con la deforestación, pasa con los problemas serios que nos tenemos que enfrentar en la humanidad, que realmente no tenemos un pensamiento a largo plazo. Pensamos muy a corto plazo, somos muy cortoplacistas y los políticos muchísimo. Entonces, hay que hacer políticas más a largo plazo y prevenir. Por eso ahora mismo aprendamos de esto. Y no solo solucionamos lo que pasa ahora, sino pensemos qué vamos a hacer para que en otoño del año que viene no tengamos tantos problemas. ¿Qué vamos a hacer para minimizarlo? Y tenemos que estar todos unidos y en eso y apoyarnos. Yo creo que es eso un poco la idea. Más preguntas. Dice, ¿la sanidad tendría la última palabra? ¿El gobierno lo entendería? Eso no lo entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir, Sole? ¿La sanidad tendría la última palabra? Que la sanidad manda, ¿no? O sea, como preguntando si la sanidad mandaría, ¿no? O es el gobierno, ¿manda la sanidad o manda el gobierno? Entiendo, ¿no? Con esa pregunta. Claro, bueno, aquí la verdad, ya, es una buena pregunta. La verdad es que es un tema de gobernanza y ahí no te puedo responder porque es un tema bien político, ¿no? Pero bueno, claro, en principio la sanidad tenemos que conseguir, o sea, es que es muy difícil, pero tenemos que tomar las decisiones que minimicen el impacto de la curva, es decir, el impacto epidémico para reducir el número de muertes y el número de personas en las UCIs, pero también las que minimicen la depresión económica. Y por eso yo creo que las cuarentenas interrumpidas y alternadas, que no se están discutiendo en España, pero se están discutiendo en muchísimos otros países, y en el ambiente científico es una proposición que puede ser muy buena, más que salir y volver a entrar, porque en cuanto salgamos, si vuelve a haber otro pico epidémico, vuelve a haber otra crisis económica. Entonces es mejor que sea como que aplanemos la curva epidémica y también aplanemos un poco la depresión económica, es mi opinión. No quiero hablar de política. ¿Sigo leyendo, Sole, o como...? Lee, claro. Lo que pasa es que no sé si se cortará en cualquier momento, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero seguimos hablando hasta que... Yo estoy disfrutando aquí. Aquí está la Toñi, una amiga,
Claro, que se han apuntado amigos también. O sea, yo dice, hola compi, me alegro de verte. Yo creo que voy a contagiarme ya. Nada, un abrazo, Tony. Dice, no quiero hablar de política, pero Nacho Music, debe ser tu padre, ¿no? Dice, no quiero hablar de política, pero ¿qué piensas de que se tomaran esas medidas? ¿Tarde o cuando tocaba? ¿Ha favorecido eso que seamos los afectados? Se han tomado tarde un poco las medidas en España, pero yo creo que no ha sido una decisión por un problema tampoco tan político, y ahí no me meto tampoco en política, pero quiero decir, porque no pensábamos que había tanta gente infectada en febrero. O sea, el tema de las manifestaciones y todo eso, por supuesto, pero aquí en Francia se han hecho las elecciones municipales también, y no ha pasado lo mismo que en España. Realmente en España había un caldo de cultivo que no veíamos, que no se ha detectado, y la verdad que yo creo que el gobierno no es tan responsable de eso, porque en todos los países se ha tomado la decisión tarde. Mirar Italia, mirar Francia, Francia se ha tomado más tarde, y sin embargo no estamos en la misma situación. La verdad que yo creo que ha pasado algo que no hemos visto. O sea, ha sido una cuestión de azar, en parte, ha habido bastante azar. Pero lo que está claro es que eso ha hecho que seamos muy afectados en esta ola, desgraciadamente. Pronto estamos en la calle, dice la Toñi. ¿Seguro que volveremos a confirmarnos en invierno? Yo creo que seguro que nos vamos a volver a confirmar en invierno, y espero que no antes, por eso digo. Mira, mi amigo Urchi también se ha unido, saludo aquí. Referente a lo que has comentado de las salidas... Porque en otoño puede haber un repunte, sí. Lógico es que en otoño haya un repunte, eso está clarísimo. Dependerá de la unidad que se haya hecho, pero en otoño va a haber un repunte, y el repunte puede ser muy fuerte. El repunte de otoño puede ser más fuerte que este. Bueno, más o menos ya estoy respondiendo a casi todo, Sole, no sé cómo seguimos. No, me parece súper. Yo había una pregunta que ahora no me acuerdo. ¿Tú quieres preguntar algo? Tú me preguntasteis algo, ¿no? Por ahí. Él me había preguntado de que si puede transmutar el virus en algo... Si puede mutar y convertirse en algo incluso más fuerte, que ya la población de riesgo sea más amplia y no solamente la gente vulnerable, mayor. En principio, lo que tiene este virus, en comparado con otros, es que no es muy mortal. Y eso me parece que la gente no lo entiende bien, pero vamos, el ébola es muchísimo más mortal. La tasa de mortalidad es muy baja. Es baja, muy baja, pero es baja en este virus. Esa es la realidad, no es muy baja, pero es baja. Solo afecta a gente mayor y a gente vulnerable, realmente la mortalidad, pero es muy contagioso. Y entonces en ese tema es muy contagioso, y como es muy contagioso, el problema que ocurre es que, bueno, pues se está contagiando muy rápido. Es muy contagioso porque hay mucho asintomático, es muy contagioso porque podemos transmitir en el periodo presintomático, antes de que podemos contagiar en el periodo presintomático, antes de tener síntomas, porque el periodo con viremia en que contagiamos es muy largo, por muchas razones es contagioso, porque se transmite por superficies. Pero los virus normalmente no mutan a hacerse más letales. No les interesa matar a su transporte. Y como normalmente hay mucho virus circulando asintomático, normalmente se seleccionan las cepas que son menos letales. Es decir, lo normal es que el virus poco a poco produzca menos letalidad. Eso es lo normal. Es cierto que puede haber fenómenos particulares. Por ejemplo, imaginaros una cepa concreta que produce mucha letalidad en un hospital, y un enfermo que tiene esa cepa se lo transmite a un sanitario, y después se produce un brote local de una cepa más letal, más mortal. Pero en principio lo que estamos esperando, y lo lógico, pero hay muchas preguntas todavía, lo lógico esperar es que el virus no se vuelva más letal. Tampoco lo podemos subestimar. No podemos subestimar porque estamos vigilando. ¿Qué más cosas? ¿Alguien pregunta algo? Si no, yo tengo una pregunta súper absurda, pero si no hay preguntas, te pregunto. Absurda. A ver, había por ahí una... Decían que los animales los infectaban. Ha habido un par de casos. Los animales, mira, interesante saber. Sí, es interesante. Sí, parece que se ha encontrado en un tigre, y luego en unos gatos y un perro, creo así. En principio, como es un virus que salta de animales, es una zoonosis. Imaginamos y esperamos que también se pueda transmitir en los animales. No sabemos si desarrollan viremia en los animales domésticos y contagian o no. Es una cosa que yo por ahora no tengo nada claro del todo eso, pero es una posibilidad. Vale. Decían que eran portadores, que eran como los niños, eso había escuchado yo, pero bueno, de las miles tonterías que escuchas al día,
Decían que eran portadores, que no desarrollaban el virus dentro de ellos, pero que lo podía tener en las patitas, en el hocico, en fin. Por aquí Gabriela me dice que perros no, solo felinos, pero que no es seguro todavía. O sea, que parece que... Hay una pregunta aquí curiosa, dice, si fueras taxista, ¿saldrías a trabajar hoy? Es que mi padre... Hoy por hoy. Ah, sí. Hoy saldrías a trabajar. Es que está que no sabe qué hacer. Con las medidas que tenemos, mascarilla, guantes... bueno, claro. Es que depende es que si es población vulnerable o no. Es un poco vulnerable. Aparte de que es inmunodepresivo y tiene una válvula aquí en el corazón y tiene 59, va a cumplir este año. Por edad no es por su estilo de vida y como mucha gente, como la mayoría de españoles. Pero tiene miedo a eso y claro, los taxistas pues están en un espacio cerrado y van a hacer mamparas y cosas, entonces él está con la duda de salgo, no salgo, no sabe qué hacer. Pero bueno, de todas formas tampoco hay gente en la calle, ¿no? Pero ¿tú qué opinas? ¿Es un riesgo? ¿Alguien...? Sí, claro, tendría que protegerse de manera adecuada, o sea, quiero decirte, guantes, mascarilla... Claro, la mascarilla más bien es, sobre todo, la mascarilla, sí, sobre todo para no contagiar tú, pero también está bien para no protegerte, pero depende cómo la utilices la mascarilla, que es lo que siempre decimos, que se lea un poco bien cómo se tiene que utilizar, ¿sabes? Que lea un poco el tema de la transmisión por superficie y el tema de los guantes y bueno, hay que tomar una serie de precauciones. Si es población vulnerable, tiene que tomar una serie de precauciones para hacer si quiere hacer su trabajo normal. Y tendremos que ir todos con mascarilla, ¿no? Será por ley, creo yo, ¿no? Ir todos con mascarilla cuando salgamos a la calle. Dicen que ya hay ciudades que están multando y demás, o esto cómo va a ser. Pues no lo sé. No lo sé porque todavía no está decidido. En principio en Asia han usado mascarillas y las mascarillas funcionan para reducir el contagio, está claro. Está claro que las de tela no funcionan muy bien, igualmente, eso es lo que se ha visto en algún estudio randomizado. Sí, que la gente que se ha hecho mascarillas en casa no sirven de mucho, ¿no? Las mascarillas que se haya hecho la gente con tela de la ropa y todo esto. Está claro que el tema de las mascarillas es importante para protegerlo, pero ya no os puedo decir si se va a hacer o no, pero yo creo que lo vamos a utilizar de manera regular. Lo que pasa es que deberíamos de saber, y ahí es importante, yo creo que hay temas más importantes que las mascarillas, ahora mismo, como el tema de hacer test. Es decir, si yo, por ejemplo, que he pasado la enfermedad, me hacen un test y saben que yo soy inmune ya, puedo hacer una vida normal. Entonces yo lo primero que haría sería, y eso es que no tenemos esto, pero lo primero que haría son otras medidas, ahora mismo más importantes también. Esto que es hacer test a toda la gente que ya ha pasado la enfermedad, o mucha gente, para ver si son inmunes, y los inmunes que hagan vida normal, porque no contagian. No contagian no contagiamos ni no contagiamos ni podemos ser contagiados. Por tocar una superficie sí, o sea, de manera pasiva, pero en general no. Entonces, con precauciones yo lo veo muy interesante este tema de hacer test a la gente que ya sean inmunes, y si tuviéramos recursos sería una de las cosas primeras que yo haría. Y luego, por otra parte, el distanciamiento social, la forma de estornudar, el uso de mascarillas, todas estas cosas las vamos a tener que adaptar durante este año. Voy a hacer una pregunta por aquí interesante, creo. Dice, ¿crees que si finalmente adoptásemos la cuarentena intermitente, ¿hasta cuándo viviríamos así? ¿Hasta que saliera una vacuna? Bueno, no viviríamos así hasta que la inmunidad de grupo llega al 66%, que es cuando pensamos que se apaga la epidemia. La vacuna no sé cuánto va a tardar, se cree que 18 meses y se supone que la inmunidad de grupo será antes. Las previsiones son hasta final de año, o sea, dependiendo de las medidas que tomemos y de cómo vaya. Esto puede durar, esta situación puede durar hasta, y estoy diciendo por lo que veo los modelos, hasta a comienzos de 2021, un año más o así, más o menos, en una situación, pero nadie lo sabe exactamente. Luego es cierto que los modelos predictivos con los que nos basamos, luego a veces no, en la naturaleza algo pasa y no funcionan igual. No sabemos, por ejemplo, la temperatura, todo es nuevo, cómo va a afectar, a lo mejor se puede localmente apagar en determinados sitios, pero
lo más probable y lo que pensamos es que esto va a durar por lo menos un año más y vamos a ir viendo cómo va evolucionando. No sé. Paciencia, pues. Sí, que hay gente Sí, que piensa que va a llegar el día 26 de abril y vamos a estar todos en la calle así, nos vamos a ir a cervezas a la playa y no va a ser así, ¿verdad? No. Aquí dicen, ¿por qué no hacen test masivos? Dicen. Y eso es lo que contamos, que no los hacen. ¿Por qué no los hacen? Porque todavía algunos no están puestos a punto, porque no hay una política suficientemente fuerte de prevención. O sea, yo ahora mismo, la mejor política que se podría hacer para evitar, como estamos diciendo, todo este problema que vamos a pasar en los próximos meses de cada próximo año económico, es empezar a hacer políticas de salud pública muy bien financiadas. O sea, aumentar la resistencia de los hospitales en las UCIs, intentar hacer test a muchísima gente, hacer vigilancias epidemiológicas, dejar que los inmunes, pensar en las políticas, invertir muchísimo dinero en eso, lo cual nos va a hacer prevenir después el impacto económico, controlarlo. Y eso es lo que hacen en países que tienen otra mentalidad diferente a la nuestra, como Alemania, como Canadá, ¿no? Están planteando en eso. Nosotros funcionamos muy en emergencias, somos muy cortaplacistas y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que intentar enfrentarnos a la realidad, aunque nos cueste, pero decir, el menudo que nos viene y planear para ir tomando decisiones desde ya, pensando un poco en el futuro, tanto personales, yo creo, de nuestra vida y apoyos, tanto sociales como a nivel de grupo y de sociedad. Hombre, yo creo que si vamos a entrar en un caos económico va a ser difícil invertir más y meterle más dinero a la sanidad, porque si vamos a caer a nivel económico, pues ya me dirás. Pero yo creo que cada euro que invertamos ahora mismo en sanidad y en políticas de salud pública nos va a revertir en 10 euros de ahorro después de la crisis económica. Cada euro, ¿eh? O sea que ya podemos empezar a invertir en eso todo lo que podamos. Todas las experiencias pasadas en epidemias y en políticas parecidas lo dicen. Una política preventiva hace ahorrar muchísimo más dinero que una política solamente en respuesta rápida, sí. ¿Y qué has dicho? ¿Qué países son un ejemplo? ¿Canadá? ¿Qué más has dicho? Canadá no está mal. Alemania, por ejemplo, hace muchísimos test. Ejemplos, bueno, por saber un poco. De Corea del Sur. El ejemplo de Corea del Sur, Hong Kong, Singapur. China, bueno, es un tema que no vamos a hablar de China porque no mejora mucho, pero y hay muchas cosas que no sabemos o si sabemos de China, y bueno, pero sobre todo Singapur, Hong Kong, Japón, Corea del Sur han hecho muchos test, han hecho una política de contact tracing que se llama, es decir, buscar los casos y cuando detectaban a los casos ir aislándolos, no solo a los sintomáticos, sino también a los no sintomáticos con test, ¿no? Que eso es muy interesante. Hay dos tipos de test. Los test para detectar la enfermedad, bueno, hay más, pero son dos. Los test para detectar la enfermedad cuando la tienes, que se llama la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, que te diagnostica y dice la tienes, la estás pasando, y los test de anticuerpos de serologías para decir la has pasado, ya estás inmune. Entonces, los dos tipos de test hay que hacerlos de manera masiva y hacerlos, pero todavía no hay capacidad, pero hay cosas que tampoco se entienden. O sea, los científicos han firmado papeles para ofrecer sus máquinas de PCR, sus laboratorios, para hacer test masivos y no se está haciendo realmente tanto. Yo creo que estamos subestimando que tenemos que hacer una respuesta. Esta es una situación excepcional y tenemos que tomar medidas excepcionales. Y medidas excepcionales significa hacer test y tomar políticas, pruebas, invertir muchísimo dinero en políticas de salud pública ahora mismo. Todo lo que podamos, que nos va a ahorrar mucho dinero en el futuro, muchísimo. Vamos. Bueno, dice... Estoy fuerte, ¿no? Dice, ¿una persona inmune podría portar el virus y llegar a transmitirlo? Bueno, esto por tocar superficies, lo que decía. I+D, nos dicen, invertir en I+D ahora es importante. Bravo por Corea del Sur. Dice, todo esto nos va a servir, comenta aquí que vea, a ver. Uy, yo también me cuesta lo de la pantallita. Todo esto nos va a servir de escarmiento y estaremos preparados para lo próximo que venga. Buena pregunta. Esa respuesta no sé qué decir. Y bueno, por ahora ahí estamos. No sé si tienes alguna pregunta, Sole, o algo más. No sé cómo andamos de tiempo. Cuéntame. Nada, ya seguro que se está acabando esto, pero bueno, has dado un montón de información. No sé si se te ocurre algo más.
que estamos todos, que agradezco un montón la información que nos has dado y lo que tú dices, ¿no? Que hay cosas que son imposibles de saber y que no se pueden calcular y bueno, y tú que estás ahí metido en el ajo, pues hay cosas que tampoco podemos concretar, ¿no? Pero bueno, yo tengo una mentalidad positiva de todo esto y creo que todos lo estamos aprendiendo. Y vamos a ir a buen puerto, espero. Déjanos con algo positivo, por favor. Aunque sea a nivel hippie flower mundial, ¿no? Que nos quedemos un poco más tranquilos. Si tienes algo que decir para despedirnos un poco positivos. Sí, bueno, yo creo que tenemos mucho que aprender de todo esto porque, bueno, las epidemias es algo que ha pasado siempre y somos vulnerables. Tenemos que aprender un poco a protegernos de estas cosas, que no tengamos miedo a la mortalidad porque es más a la gente mayor y vulnerable, como decíamos, que hagamos políticas preventivas, que sepamos información para cuanta más información tengamos y seamos responsables, trabajamos en grupo y tomemos decisiones, vamos a volvernos más solidarios. Temas de estos de epidemias ha habido en muchísimos países del sur, hay todos los días, o sea, pensar en Nicaragua, pensar en Ecuador, pensar en el Congo, pensábamos que aquí nunca iba a pasar y bueno, no pasa nada, lo vamos a superar, vamos a seguir igual y tenemos que ir minimizando el impacto, pero desde ya. Cuanto antes empecemos a trabajar en el impacto, mejor vamos a salir, no va a pasar nada, vamos a seguir aquí. Igualmente, claro. No sé qué más decir. Nada. Y aprender eso, yo creo que aprender la lección a ser más proactivos, más preventivos. Yo creo que esa es la clave. Claro, pero eso sería a nivel, digamos, del sistema, los políticos y demás. Nosotros como individuos, ¿qué podemos hacer para aportar a la prevención, no sé, a que tenga todo, qué herramientas podemos hacer nosotros que estamos en casa? Bueno, yo creo que hay mucha gente ya que está colaborando, que están haciendo sus huertos, sí, que la gente está tomando conciencia de muchas cosas, pero ayudándose más, ¿no? A nivel Yo creo que siempre le hemos, no sé si lo habéis pasado vosotros, cuando yo he estado viajando en zonas más, vamos a decir, más pobres, que aparentemente la gente, bueno, pues que es una paradoja que es interesantísima, sociedades menos desarrolladas, donde hay más epidemias, donde hay más catástrofes, donde hay más desastres, la gente es mucho más solidaria, la gente tiene más valores humanos. Es decir, que podemos aprender muchas cosas también de esto, en solidaridad, en valores humanos, en humildad, un poco, ¿no? Y yo creo empatía, se escribe por aquí también, y solidaridad, echarnos una mano, trabajar todos en ello y minimizar los costes sociales, los costes psicológicos que podemos tener, cuidarnos, echarnos una mano con los temas económicos entre nosotros, los temas sanitarios, hacerlo y bueno... Pues no vivir por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo. También, mira, por ejemplo. Bueno, hay muchos mensajes interesantes, yo creo, y hoy yo me quedo con una frase que he oído hoy que me ha gustado, que decía que este confinamiento hace que lo ordinario, las cosas pequeñas que vimos todas estas, y las cosas pequeñas que antes para nosotros eran ordinarias, ahora se vuelvan extraordinarias. Total. Pues nada, David, un placer. Bueno, Sole, pues muchas gracias, ha estado muy bien. Y muchas gracias por la información. Este directo se va a quedar aquí 24 horas. ¿Vale? Por si se lo quieres, se puede reenviar, lo podéis, todos los que estáis aquí perfecto. En el chat, hay al lado de una carita con estrellas, pues a su izquierda hay como un sobrecito que vuela, pues un avión, pues ahí podéis enviar el directo a quien queráis para que lo vean. Mira, nos quedan 26 segundos, así que reenviarlo y si no, en el canal de Rincón de Sol Mallorca, en YouTube, lo vais a tener ya para siempre, ¿vale? Para que lo compartáis. Un besito.